Bueno, vamos a hacer ahora dos ejemplos más de transformaciones de gráficas, sí, los dos últimos ejemplos que nos quedan, solo que estos van a ser un poco diferentes porque las instrucciones cambian. Ahora en lugar de simplemente dibujar un periodo de la función, vamos a, bueno, nos piden que determinemos el ámbito del periodo, las intersecciones de la gráfica con los ejes y que dibujemos la gráfica, ¿ok? Entonces vamos a pasar a nuestro primer problema de este tipo y la función es justamente 3 coseno de 2x menos pi y aquí nos están dando unas restricciones de dominio y de ámbito. Ahora, para responder estas dos primeras partes, lo mejor es dibujar la gráfica y sacar esa información de la gráfica. Entonces lo primero que vamos a hacer es simplemente dibujar la gráfica de coseno. Vamos a hacer como hemos hecho con los demás ejemplos, ir dibujando esta función por partes. Y entonces nuestra gráfica de coseno se va a ver algo así, ¿verdad? Con estos puntos aquí. Y después hacemos lo mismo de este otro lado. Y ahora sí, simplemente conectamos los puntos. Ay, siempre me cuesta tanto hacer estos dibujos bien. Y bueno, ya diga, esa sería entonces nuestra gráfica de f de x igual a coseno de x. Y no nos olvidemos de estas restricciones, pero de hecho que voy a dejar todo esto hasta que lleguemos al final para que nos ayude a visualizar un poco mejor las cosas y se nos facilite el proceso de hacer las diferentes transformaciones. Entonces, bueno, ya tenemos la de coseno y ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicar esta transformación de este 3, que lo que hace es modificarnos la amplitud. ¿Qué significaba eso? Que entonces vamos a agarrar todos nuestros valores en y y multiplicarlos por 3. Entonces, a este, por ejemplo, que es 1, 1 por 3, este nos va a quedar aquí. Los ceros nos van a quedar igual, ¿verdad? Los ceros, de hecho, solo los dibujamos otra vez porque 0 por 3 sigue siendo 0. Y después aquí menos 1 por 3, eso va a ser menos 3, que va a estar por aquí. Y 1 por 3 también aquí. Y hacemos lo mismo de este lado, entonces este nos va a quedar aquí en menos 3. Y este 1 nos va a quedar aquí en 3. Y conectamos los puntos. Y la gráfica nos va a quedar algo así. Ok, entonces esta sería la gráfica de f de x igual a 3 coseno de x. Lo siguiente en lo que nos vamos a enfocar va a ser en este 2 que tenemos ahí adelante de la x. Y acordémonos que eso lo que va a hacer es modificarnos el periodo de la función. Y si nos acordamos, el periodo de una función es igual a 2pi entre b. Y en este caso nuestro b es este número que tenemos aquí. Y entonces nos va a quedar que nuestro periodo es 2pi entre 2 y eso es igual a pi. Entonces, esto es lo que significa, como nuestro periodo original de coseno era 2pi, pero y el periodo nuevo de esta función es simplemente pi, lo que pasa es que se va a comprimir esta gráfica, se va, digamos, a estripar. Entonces, de hecho que vamos a casi sí, vamos a reducir su tamaño, no sé, por la mitad tal vez, digamos. Entonces, por este punto que está aquí en 2pi, que es nuestro punto final, va a pasar a estar aquí en pi. Este punto que está en 3 pi medios va a pasar a estar por aquí. Este punto que estaba en pi va a pasar ahora a estar en pi medios. Este punto que estaba en pi medios va a pasar aquí. Y este punto, bueno, se nos queda aquí. O sea, la idea es siempre mantener esa simetría, pero comprimiendo la gráfica. Porque se ve aquí se ve muy, muy claro como tenemos, digamos, el punto de más a la derecha en 2pi y entonces el punto de más abajo está en el centro de eso y después entre el centro y el principio está esta intersección con el eje,
igual aquí. Entonces mantenemos eso mismo, solo que con este tamaño nuevo, pero manteniendo esa simetría. Y aquí justamente nos va a pasar lo mismo. Entonces vamos a ver, este que teníamos en menos 2pi nos va a quedar en menos pi. Este que teníamos en menos pi nos va a quedar en menos pi medios. Este que teníamos aquí nos va a quedar aquí. Y este que teníamos aquí nos va a quedar aquí. Y vamos a dibujar eso. Y nuestra gráfica se vería algo así. Entonces ya sabemos que este es f de x igual a 3 coseno de 2x. Y ahora lo último que nos queda por hacer es encargarnos de este menos pi. Y eso lo que nos iba a hacer era un corrimiento de fase. Y ese corrimiento, acordémonos que iba a ser igual a c entre b. Y ya dijimos que esto era b y esto va a ser c. Entonces nuestro corrimiento va a ser igual a menos pi entre 2. ¿Qué significa esto? Entonces, que vamos a correr toda la gráfica pi medios hacia qué lado? Hacia la derecha. Porque el negativo nos dice que nos movemos hacia la derecha. Entonces vamos a hacer eso mismo. Vamos a ver si me puedo deshacer de algunas de estas cosas. Ups, no, eso lo ocupamos. Bueno, no importa. Entonces, vamos a agarrar este punto que está en menos pi y lo vamos a correr pi medios a la derecha. No, de hecho, ok, empecemos aquí. Sí, empecemos aquí mejor. Entonces, este punto lo vamos a correr pi medios a la derecha. Pi más pi medios es justamente 3 pi medios. Entonces, este punto nos va a quedar aquí. Este punto nos va a quedar aquí, si no me equivoco. Sí, este punto nos va a quedar aquí en pi. Y este punto nos va a quedar aquí. Y este punto nos va a quedar aquí en pi medios. ¿Ok? Y aquí estamos viendo entonces cómo se nos va corriendo la gráfica. Este punto que estaba aquí originalmente, lo vamos a correr pi medios, que va a ser hasta aquí. Sí, ajá, hasta ahí nos quedaría. Este punto que está en pi medios lo vamos a correr hasta aquí. Este punto lo vamos a correr hasta aquí. Y este punto lo vamos a correr hasta aquí. Y entonces ahora sí vamos a conectar esto. Y ojalá conectarlo bien. Para que nos quede entonces ya la gráfica final con la que vamos a trabajar. Ok, perfecto. Y entonces ahora sí, tal vez nos podemos deshacer de todo eso anterior. Y esta va a ser entonces la gráfica de f de x igual a 3 coseno de 2x menos pi. Y ahora lo último que nos queda por hacer es aplicar estas restricciones que nos están pidiendo de menos pi cuartos a pi. Entonces vamos a deshacernos de todo lo que no queda ahí. Vamos a ver. Entonces vamos a deshacernos de todo esto que no nos interesa, ¿verdad? De menos pi cuartos hacia allá no nos interesa y de pi hacia allá tampoco nos interesa. Y entonces esta es justamente la gráfica que estamos buscando. Y ahora sí podemos entonces, bueno, aparte de que ya dibujamos la gráfica, podemos contestar estas preguntas. Entonces, el ámbito, ¿cuál va a ser nuestro ámbito? Ámbito o rango, ¿verdad? Vemos que el punto más bajo es menos 3 y el punto más alto es 3. Entonces nuestra gráfica va a ir de menos 3 a 3. Que notemos, porque vale la pena hacer la conexión, que el ámbito en este caso, como no tenemos corrimientos hacia arriba o hacia abajo, nos lo da también la amplitud. El periodo ya lo habíamos sacado, pero ahí lo
lo quité al parecer, que era 2pi entre b, y esto era entonces 2pi entre 2, y esto es igual a pi. ¿Ok? Entonces ya tenemos el ámbito y el periodo, que es lo que nos piden ahí. Los cortes con la gráfica. Entonces, intersección con el eje X. De hecho, sí. Vamos a ver. Ok, entonces, con el eje X, las intersecciones están entonces en los puntos menos pi cuartos y 0, ¿verdad? Menos pi cuartos en X y 0 en Y. Después, pi cuartos y 0. Y finalmente, 3 pi cuartos y 0. Es que son estos tres puntos que tenemos aquí. Vamos a marcarlos mejor por si acaso. Ok, y con el eje Y, vamos a ver, con el eje Y, solo hay una intersección en un lugar que es aquí, y ese es el punto 0, menos 3. Y vamos a ver, eso es lo último que nos pedían, y lo otro era simplemente dibujar la gráfica, que es lo que teníamos aquí. Y ya con esto entonces estamos terminando el problema y nos queda solamente un ejemplo más para terminar con este tema.